Shalom, amados. Parashá número 4, Vayera. Séptima Aliyá. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 24. Dice así: Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo: Abraham, y él respondió: Aquí estoy. Él dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos: Quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham, su padre. ¿Mi padre? Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Él dijo: Yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden, ató los pies de Isaac, su hijo, y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Elohim lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Él dijo: No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos de sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó al lugar Adonai Jireh, es decir, Adonai se ocupará, Adonai proveerá, como es dicho hasta este día. En la montaña Elohim es visto. El ángel de Elohim llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo: He jurado por mí mismo, dice Elohim, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Yo en verdad, bendiciendo, te bendeciré, y yo en verdad, multiplicando, te multiplicaré tu descendencia a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron juntos a Beer-sheba. Después de esto le fue dicho a Abraham: Milcá también le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, el padre de Aram,
Kesed, Asó, Pildash, Yilaf y Betuel. Betuel engendró a Ricá. Estos 8 Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Su concubina, cuyo nombre era Reumá, tuvo hijos también: Tebaj, Jacam, Tahash y Mahá. Comentarios. Génesis 22:1. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Según Rashi, Abraham tuvo que atravesar 10 pruebas en su vida que le permitieron evolucionar y fortalecerse espiritualmente. La 9ª de estas pruebas fue cuando expulsó a Ishmael, y la 10ª prueba ocurrió cuando Dios le pide que sacrificara a su hijo Isaac sobre un altar. La magnitud de esta última prueba no tiene precedentes. Abraham tuvo que esperar hasta la edad de 100 años para tener finalmente un hijo con Sará, y luego el Creador le pide que sacrifique a su único hijo legítimo. Esta historia nos empuja a examinar cuánto de lo que amamos estamos dispuestos a sacrificar por nuestra conexión con la luz del Creador. Paradójicamente, cuanto más nos resistimos al sacrificio y más evitamos las pruebas de la vida, más perderemos a largo plazo. Pero cuanto más damos por voluntad propia y más aceptamos las pruebas de la vida con certeza, más estamos en condiciones de ganar. La luz que brilla a través de las letras de este versículo de la Torá despierta la convicción en nuestros corazones y la certeza absoluta en nuestra conciencia, permitiendo que la verdad del Creador se revele eternamente al mundo. Abraham era un compañero de pacto con el Eterno. El Eterno necesitaba la obediencia total de Abraham para poder cumplir sus propósitos en su vida y producir por medio de aquel simiente de la mujer que había sido prometido a Adán y Jabá en Génesis 3:15. Como Abraham le entregó a su hijo único, así Elohim entregó a su hijo único para hacer un sacrificio de pecado, no solamente por la descendencia de Abraham, sino por todo el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Génesis 22:3. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Se nos cuenta que Abraham se levantó muy de mañana, el día en que se suponía que debía sacrificar a Isaac. Aunque le esperaba una prueba inimaginablemente dolorosa, Abraham aceptó el desafío de forma proactiva. Nuestra naturaleza es implicarnos en prácticas negativas que gratifican los aspectos narcisistas de nuestra personalidad. Sin embargo, a menudo somos lentos para embarcarnos en las tareas espirituales difíciles que debemos llevar a cabo para transformarnos. En verdad, aunque esta postergación puede proporcionarnos una pequeña medida de comodidad y alivio en el momento inmediato, a largo plazo nos
cargamos con más dolor. Gracias al poder del Zohar, esta prueba final de Abraham, la que requería una confianza y una obediencia inquebrantables, puede interpretarse como nuestra propia prueba final. Se nos otorga el éxito de Abraham junto con su falta de miedo y su confianza inquebrantable en el Creador. A medida que caminaba con Yitzhak hacia el lugar del sacrificio, a Abraham se le concedió una visión clarísima de su futuro nieto, Jacob, el hijo predestinado de Yitzhak. Abraham percibió el importante papel que Jacob jugaría en el mundo. Aún así, a pesar de su convincente visión, siguió fiel a su compromiso de sacrificar a su hijo. Abraham entregó el control por completo y colocó toda su confianza en las palabras del Creador. Génesis 22:4. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Este sacrificio del hijo único de Abraham hace referencia al tercer día, lo cual alude a la resurrección del Mashiach en el tercer día. Oseas 6:2. Tercer día, en hebreo Yom HaShlishi, aparece 28 veces en 26 versículos en la Torá, en el Tanakh, con los libros de los profetas. Dios, Elohim, había prometido mostrarle a Abraham el lugar. Por lo tanto, cuando se dice que vio el lugar, no era cualquier manera, sino de una manera profética. El Midrash cuenta que vio una nube de gloria por encima de la montaña. Génesis 22:6. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Cuando es puesta la leña sobre Isaac, hace alusión al momento cuando la viga horizontal iba a ser puesta sobre los hombros del hijo del Mashiach Yeshua, como está escrito en Juan 19:17, que dice: luego él llevó el madero al lugar llamado Carapatá, pero en hebreo se llama Kagulta o Gulguta. En este versículo de la Torá, cuando se dice y los dos siguieron juntos, es una repetición de la expresión aquí y en el versículo 8, lo cual indica, primero, Yitzhak estaba totalmente unido a su padre en propósito y pensamientos. No era un niño, tenía algo más de 30 años. Su deseo era hacer la voluntad de su Padre celestial y obedecer a su Padre terrenal. En segundo lugar, significa que Yeshua, HaMashiach, iba a subir para ser sacrificado en completa unión con su Padre celestial, como está descrito en Juan 16:32. He aquí la hora viene y la hora ha llegado, cuando serán dispersados cada uno por su lado y me dejarán completamente solo, mas no estaré solo porque el Padre está conmigo. Génesis 22:8. Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Abraham expresó que Elohim iba a proveer para sí un cordero. Al decir
hijo mío, frase que se repite también 2 veces, hace referencia a Yitzhak y al Mesías, el hijo de Elohim. Según los escritos mesiánicos, se ve que en el tiempo del segundo templo la expresión hijo de Elohim era sinónimo al Mesías. Mateo 16:16. Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Ben Elohim Yaim. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por todos nosotros, a quienes será contada, los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Mesías, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Génesis 22:9. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden, ató los pies de Isaac, su hijo, y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Abraham llevó a su hijo Isaac arriba de la montaña, donde construyó un altar y ató a Isaac sobre este. Abraham elevó su brazo y cuando estaba a punto de bajar el cuchillo para matar a su hijo, un ángel llegó repentinamente para detenerle. El ángel dejó claro a Abraham que el sacrificio demandado sobre él era una prueba de fe. Inmediatamente, Abraham encontró un carnero cuyos cuernos estaban atrapados en un matorral y sacrificó al animal en lugar de Isaac. El Zohar ofrece unas reflexiones penetrantes sobre esta historia de la Torá. Así pues, su vida, Abraham, no había alcanzado la perfección hasta ahora, hasta que el agua se mezcló con el fuego, la derecha se mezcló con la izquierda, y el fuego con el agua, la izquierda con la derecha. Esta es la razón por la cual el Creador puso a prueba a Abraham y no a Isaac, porque Dios invitó a Abraham a estar incluido con el juicio según el secreto de la izquierda. Así pues, cuando él realizó el acto de atar a Isaac, el fuego entró en el agua, es decir, el juicio entró en la misericordia, y fueron perfeccionados el uno por el otro. Esto es lo que logró el acto de juicio, incluyó a uno dentro del otro. También es la razón por la cual la inclinación al mal vino y acusó a Abraham de no estar adecuadamente perfeccionado hasta que realizara el acto de juicio por medio de atar a Isaac. El lugar de la inclinación al mal es después, más allá de estas cosas. El Zohar, Vayera 35:49. El Zohar explica que Abraham representa el concepto de la misericordia, mientras que Isaac significa la fuerza del juicio. En nuestra propia vida necesitamos suavizar y temperar nuestro comportamiento crítico con misericordia bondadosa. También debemos aprender a despertar juicio espiritual con nuestro deseo de compartir. Lograr un delicado equilibrio entre estos atributos del juicio y la misericordia puede ser un trabajo espiritual de por vida. Afortunadamente, el acto de escuchar esta lectura imbuye a nuestras almas de la cualidad de la misericordia para que nos transformemos en personas amorosas
y equilibradas. Sin la luz de Abraham o sin estas reflexiones del Zohar, este objetivo sería mucho más difícil de conseguir. Hay algo en nuestra naturaleza que nos impulsa repetidamente a dejarnos llevar por el comportamiento negativo, aunque vaya en contra de nuestra voluntad propia. De igual forma, parecemos impulsados a abandonar las acciones positivas, aunque tengamos las mejores intenciones de cumplirlas. Esta idiosincrasia exclusivamente humana demuestra el conflicto permanente entre el deseo de recibir de nuestro cuerpo y el deseo de compartir del alma. Nuestra inclinación al mal es la culpable, puesto que influencia nuestras elecciones para que sucumbamos a los caprichos del cuerpo. Yishag es un código que se refiere a la energía de la columna izquierda, nuestro deseo de recibir reactivo y egocéntrico, y nuestro cuerpo físico. Abraham es un código que corresponde a la columna derecha, nuestro deseo de compartir positivo, y nuestra alma. Así pues, esta historia es un código para el trabajo espiritual del hombre, que es atar o restringir sus deseos egoístas y reactivos y desatar el poder de su alma. Rad Bradwin escribió sobre este tema en una carta al Rav Bird. La única forma de que uno atraiga milagros para reorganizar la naturaleza como Dios dispuso que fuera es a través del autosacrificio. Pues en el hombre la fuerza y deseo de recibir es innato a su propia existencia y humillan y gobiernan sobre todo lo demás. Si se vence a sí mismo para sacrificarse en nombre del honor de Dios, entonces su fuerza se eleva y rompe todos los velos, y no hay poder entre los seres superiores e inferiores que pueda detenerlo e impedir nada de lo que él pida. Y su oración sería respondida completamente. A esto se añade la interpretación que el santo Baal Shem Tov hace del versículo: Dios es tu sombra. Tal como la sombra imita todos los movimientos del hombre, así Dios lo hace con el hombre. Si un hombre está dispuesto a sacrificarse por la santidad de Dios, entonces Dios anula el comportamiento de la naturaleza que Él estableció y se orienta hacia ese hombre que se autosacrifica. En lugar de Yishag, fue sacrificado a Dios un carnero que estaba atrapado en los matorrales. Este carnero para sacrificio es un código para la erradicación real de nuestros rasgos malvados y orgullosos, el sacrificio de nuestra inclinación al mal. Así pues, aprendemos que un hombre debe utilizar constantemente el poder de su alma, Abraham, para atar a su propio ego, la atadura de Yishag, sobre el altar, y luego eliminar sus rasgos egoístas y autodestructivos de su naturaleza, la naturaleza del carnero. Esto implica sacrificar los placeres materiales a corto plazo por la dicha espiritual. Una vez más, a través de la luz de Abraham, que sirve como depósito eterno de energía de la cual nosotros podemos hacer uso, empoderamos a nuestra alma y subyugamos totalmente a nuestros impulsos egoístas. Cuando nuestros rasgos malvados son aplastados por medio de nuestra meditación durante la lectura de esta sección de la Torá, la maldad del mundo es aplastada en igual medida, pues cada uno de nosotros es un microcosmos del mundo. De esta forma, todos los actos pecaminosos y las acciones malvadas descritas a lo largo de esta lectura de la Torá son atados y sacrificados
para siempre. Otro entendimiento que podemos obtener a través del sacrificio que se pidió hacer a Abraham es el siguiente: nos apegamos a lo que amamos, pero más que eso, nos apegamos a los frutos de nuestro trabajo. Se nos enseña a enfocarnos en el objetivo, a trabajar por un resultado que podamos visualizar. Si nos encontramos con un impedimento, nos olvidamos de las lecciones que aprendimos a través del proceso del trabajo y nos obsesionamos con el resultado que esperábamos, pero no logramos obtener. El Creador nos requiere que trabajemos para revelar luz y, sin embargo, que dejemos que Él sea el árbitro de lo que llega a realizarse y lo que no. Así, igual que se le pidió a Abraham que soltara ese apego al fruto de su esfuerzo, a nosotros se nos pide que liberemos nuestro apego a los frutos de nuestro trabajo. Siempre debemos realizar nuestro trabajo con la conciencia de tener un objetivo, pero también entendiendo que es en el viaje para alcanzar ese objetivo donde se revelará más luz. En otras palabras, el resultado de nuestro esfuerzo será el resultado de cuánta luz revelemos a lo largo del camino. Génesis 22:10. Y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Para encender la luz del Creador en nuestra vida y para pasar las pruebas y los desafíos que se nos presentan, debemos estar preparados para actuar físicamente, lo cual se indica en esta historia en el momento en que Abraham levanta el brazo para matar a su hijo. Las buenas intenciones nunca son suficientes. Debemos cumplir con nuestro compromiso de compartir más con los demás y completar nuestra misión espiritual. El cuerpo de Abraham estaba tan sintonizado con la luz del Creador que él sabía en lo más profundo de su corazón que Dios no le dejaría matar a su hijo, aunque él estaba totalmente preparado para hacer el sacrificio si era necesario. Cuando estamos preparados para ir hasta el final, nosotros también resonamos con la luz. De esta forma, tenemos la certeza y la seguridad en lo más profundo de nosotros que cada acción que llevemos a cabo tendrá asegurado un resultado positivo. Acerca del sacrificio de Yitzhak, el gran Rav Yehudá B. Brandwin escribió en una carta: y Abraham dijo: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Aquí hay una alusión a que siempre que haya unidad y autosacrificio, tendremos éxito, tal como explican las palabras, los dos iban juntos, es decir, con un solo propósito y una intención. Génesis 22:11. Pero el ángel de Elohim lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. En este versículo de la Torá aparece por primera vez el tetragramatón YHWH. Ese nombre representa la misericordia del Altísimo. Abraham había recibido la solicitud de sacrificar a su hijo por Elohim, el atributo de justicia. La justicia de Elohim exige que haya un sacrificio humano para salvar al pecador que se arrepiente. Alguien tiene que morir en su lugar. La paga del pecado es la muerte, y si el pecador se arrepiente, la justicia del Altísimo exige que alguien pague en su lugar. Si no hay un sustituto,
no hay una base justa para el perdón. Romanos 13, 24 al 26. Dice así: y son declarados inocentes sin costo por su voluntad inmerecida por medio de la salvación que está en el Mashiach Yeshua, quien previamente fue dado por Elohim como expiación, capará, por medio de la fe en su sangre para la remisión de nuestros pecados cometidos anteriormente, por la oportunidad que Elohim nos ha dado a través de la paciencia de su Ruach, de su Espíritu, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, demostrando que Él es el justo y el que declara inocente al que está en la fe de nuestro Señor Yeshua. La muerte de Yeshua es la única base totalmente justa sobre la cual Elohim puede perdonar al pecador que se arrepiente de sus pecados. Elohim se manifiesta con su atributo de misericordia, diciendo a Abraham que no sacrificara a su hijo. En su corazón ya lo había hecho y de una manera simbólica volvió a la vida. Hay un midrash que cuenta que el alma de Yitzhak salió y fue de vuelta. Otro midrash dice: Yitzhak realmente fue sacrificado y luego resucitado para aparecer luego en Génesis 24:62. Génesis 22:13. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Un carnero no es igual a un cordero. Yitzhak y Abraham solicitaron un cordero, pero Elohim lo que proveyó fue un carnero. El cordero quedó pendiente para otra ocasión. El carnero sí sirve para hacer instrumentos para el servicio a Elohim en el templo. Los dos cuernos son los dos shofarim que son tocados en las fiestas de Elohim y especialmente en Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah y Yom Kippur. Son los momentos más importantes cuando se tocan. Los mulos del carnero sirven para hacer flautas para el templo. El cuero sirve para los tambores, los intestinos para las arpas y otros órganos sirven para las liras en el templo. Lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Abraham ofreció el carnero en lugar de su hijo, lo cual es una alusión al sacrificio sustituto de Yeshua, nuestro Mesías, en lugar de muchos, tal como está en Mateo 20:28. Pues el Ben Ha-Adam no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Génesis 22:14. Abraham llamó al lugar Adonai Jireh, se ocupará, Adonai proveerá, como es dicho hasta este día, en la montaña Elohim es visto. Elohim proveerá es Elohim Jireh, que significa Elohim elegirá y verá. También implica provisión, puesto que prever implica el hecho de proveer. En este lugar, Elohim tendrá sus ojos para elegirlo y ver los sacrificios de los hijos de Israel
que se han dado y que serán dados durante el reino mesiánico. También implica que en ese monte Elohim proveía o iba a proveer para sí del cordero que fue solicitado anteriormente. También significa que en ese lugar Elohim se mostrará no solamente a Israel, sino a todo el mundo, tal como está expresado en Isaías 52:10. Elohim descubrirá su brazo Kadosh, su brazo santo, Yeshua, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Fue en ese lugar que Elohim mostró en público no solamente su justicia, sino también su misericordia al entregar al Mesías, Yeshua, para ser un sacrificio. Y en ese mismo lugar mostrará otra vez su justicia al juzgar a las naciones que se reúnan en la última guerra contra Israel, y su misericordia al salvar a los que ansiosamente esperamos en Él por medio de su Mesías, Yeshua. Génesis 22:19. Así que Abraham regresó a sus muchachos, parte A. Pero, ¿dónde está Yitzhak? Él desaparece de la escena del relato de la Torá y no aparece de nuevo hasta que su novia, Rivka, esté lista. De la misma manera que Yeshua fue escondido del mundo después de su muerte y resurrección, y no será visto hasta que su novia esté sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, lista para las bodas del Cordero, de Yeshua, nuestro Mashiach. Génesis 22:23. Betuel engendró a Ribca. Estos 8 Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Cuando Abraham regresó a su hogar, después de la atadura de Yitzhak, Sará había fallecido. Sin embargo, siempre tiene que haber un faro de luz en nuestro mundo. Así que, después de que Sará abandonara este mundo, Ribca nació de Betuel. Esta sucesión tiene un significado espiritual para nuestra vida. Cuando no aprovechamos la oportunidad de compartir y llevar a cabo acciones positivas en un momento dado, otra persona ocupará nuestro lugar. Por consiguiente, debemos iluminarnos y ser conscientes de las oportunidades para realizar nuestros gestos y acciones, los cuales ocasionan crecimiento espiritual. Aquí termina la parashá número 4. Vayera. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones.